Buenos días a todas, a todos los que nos siguen acá en este canal sobre espiritualidad. Vamos a seguir platicando sobre esos temas, vamos a seguir analizando algunos tópicos interesantes. Hoy no vamos a ver algo muy práctico, más bien vamos a enfocarnos en cuestiones de tipo filosófico, si se puede decir, cuestiones un poquito más abstractas, pero que creo que son importantes. Hoy vamos a hablar de la coherencia interna en los caminos espirituales. ¿Por qué es importante hablar de esto? Bueno, porque muchas veces es algo de lo que no se es consciente, es algo de lo que no se sabe mucho, de lo que no se discute, por lo menos en el ámbito cotidiano. Por supuesto que hay culturas tradicionales que sí discuten estos temas, que sí los analizan, que sí los cultivan de manera muy eficiente, de manera muy recurrente, además cotidiana inclusive, pero por lo menos en este ámbito mestizo en el que nosotros nos movemos, pues no es algo de lo que se hable. Y entender esta coherencia es importante sobre todo para saber qué es lo que sucede cuando se producen incoherencias, cuando hay una incongruencia en el interior de un camino espiritual. Ahora, ¿a qué me refiero con esta coherencia interior? Bueno, si ustedes han seguido este canal recordarán en aquellos primeros videos cuando hablábamos de la jícara de la luz, del universo 4 veces sagrado. Sí, hay 4 ámbitos y ese es digamos, es un modelo de análisis, es un modelo de acción también y de comprensión de los caminos espirituales muy útil, y por eso recurrimos a ese modelo continuamente. Hay 4 ámbitos en los que discurre un camino espiritual, porque son, bueno, pues obviamente los 4 ámbitos que caracterizan a este universo sagrado en el que vivimos, ¿no? No voy a profundizar en eso, ahí están los videos, pueden recurrir a ellos, pero estos 4 ámbitos tienen un centro, tienen un núcleo, y ese núcleo es el que le da coherencia a todos estos 4 ámbitos. Ahora bien, ese núcleo no es como diría el insigne López Austin, no es un núcleo duro. Al contrario, es un núcleo suave, es un núcleo inestable, no es algo que se dé por sentado, no es algo que está ahí y que existe de una vez y para siempre. Esto es una proyección, como López Austin recibió una educación monoteísta y cristiana, pues obviamente proyecta estos contenidos, ¿no? Y en esta visión monoteísta del mundo, pues hay un Dios que es un hombre blanco invisible que crea el mundo y lo deja. Ahí está, ya está hecho, ahí háganse pelotas ustedes como puedan con el mundo, y si lo hacen bien tienen premio, y si lo hacen mal, pues ya saben para dónde van a ir a parar, ¿no? No es así en realidad, ¿no? En realidad ese núcleo no es algo sólido, no es algo estable, no es algo fijado por una deidad, digamos, de una vez para siempre. Obviamente sí tiene un componente sagrado, sí es sagrado en su totalidad, ¿sí? Pero no desde esta visión monoteísta, vertical, coercitiva de los distintos monoteísmos, ¿no? Este núcleo es un núcleo suave y es un núcleo que al no estar dado por sentado hay que cultivar continuamente, hay que tejer continuamente, ¿no? Esto, por supuesto, ocurre en todas las culturas y ocurre a veces de manera espontánea y a veces de manera voluntaria, a veces ocurre involuntariamente. Hay 2 núcleos básicos y de eso ya hemos hablado en los primeros videos de esta serie. Hay un núcleo que tiene que ver con una percepción inmanente de la realidad, con una percepción, con una experiencia tangible de lo sagrado, que tiene que ver, por supuesto, con las espiritualidades animistas, politeístas, las espiritualidades de la tierra. Y hay un núcleo que es trascendentalista, que pone lo sagrado fuera del mundo, ajeno al mundo, trascendental de la realidad cotidiana, de la realidad tangible, ¿no? Y es el núcleo en el que se sostienen todas estas religiones monoteístas o todas estas espiritualidades monoteístas, donde en el centro se ubica a este hombre blanco invisible,
¿sí? Bueno, las religiones o en los caminos espirituales animistas obviamente no es así, ¿no? Entonces, bueno, hay dos núcleos, como decía, y estos dos núcleos suelen ser incompatibles, aunque en general para el común de los mortales normalmente nos movemos en cierto rango intermedio, ¿no? Un poquito de inmanencia, un poquito de trascendentalismo, en fin, pero por ahí andamos. Hacemos la distinción nada más en aras de aclarar nuestro análisis. Ahora bien, ¿cuáles son estos espacios de construcción de este núcleo de realidad o de este centro esencial que sostiene todo el camino espiritual alrededor? Bueno, hay dos formas de llegar a esta construcción, de llegar a este tejido de lo real. Una es, por supuesto, cuando se hace de manera voluntaria. Y esto solo se hace hoy día de manera voluntaria en las culturas tradicionales, las culturas antiguas, las culturas que todavía tienen arraigo con la tierra. Esto ya se perdió, por supuesto, en la cultura occidental, salvo algunas personas que lo hacen pues, de manera individual, pero ya como cultura no hay estos espacios de tejido de lo real, ya no existe este tejido voluntario de lo real, ¿no? En el caso de las culturas tradicionales, podría citar como ejemplo, por decirlo rápido, lo que se hace, por ejemplo, en las malocas amazónicas, estas grandes casas comunales donde se sientan en el centro de la maloca, que a su vez es el centro del mundo, a palabrear, a hablar, a mambear, es decir, a conversar, a pensar, a hablar con la ayuda del mambe, con la ayuda del ambil, que es, pues, el mambe es la hoja de coca, el ambil es la pasta del tabaco, tienen esa función espiritual, ayudar con la palabra, con el pensamiento, porque como plantas, como deidades, y eso ya lo veíamos en otro video, pues son justamente, la hoja de coca es la encarnación del pensamiento sagrado y el tabaco es la encarnación de la palabra sagrada, y con ese pensamiento, con esa palabra, se teje un universo, se teje este núcleo de realidad en torno al cual se construyen estos cuatro ámbitos que conforman los caminos espirituales, ¿no? Y la percepción espiritual de la realidad. En África, por ejemplo, esto sucede, no hay este equivalente de la maloca, pero sí tenemos el árbol, lo que se llama el árbol tutelar, el árbol de los ancestros, que normalmente es un baobab, ¿no? Es este árbol gigantesco, centenario, bajo cuya sombra se han sentado los ancianos y toda la comunidad, toda la aldea, a construir lo real, a tejer lo real durante generaciones. Entonces, los ancianos, las ancianas son los herederos de este pensamiento sagrado, de esta palabra sagrada. Ahora, en Occidente no hay algo equivalente, ¿sí? En Occidente la construcción de lo real se da de manera involuntaria, a través de pues, los medios de comunicación, a través de las redes, a través de rumores, de cosas que uno oye por ahí, a través de la educación, en la familia, en la escuela, ¿sí? Pero se va dando como por retazos, por pedazos, ¿no? Ya ven que la cultura occidental es muy esquizoide, está todo partido en trozos, ¿no? Y los trozos no tienen comunicación entre sí, ¿no? Ya veíamos cómo en otro video estos espacios vacíos entre los trozos de realidad se llenan con poder, con esta ansia patológica occidental de tener control, de tener poder sobre las cosas, sobre los procesos, sobre las personas, ¿no? Entonces, lo que se construye como real se hace de manera involuntaria y se hace por fragmentos. Entonces, lo que hay como núcleo de realidad en Occidente son pedazos desconectados, pedazos inconexos, pedazos rotos, ¿no? Entonces, para el común de los mortales en Occidente, la realidad es pues un conglomerado de pedazos, ¿no? Entonces, obviamente, eso pues puede en cierto momento y en ciertas condiciones pues generar problemas. A veces no, a veces pues todo el mundo vive más o menos así y ahí se la van llevando, pero pues lo que da como resultado pues es la destrucción que vemos en todas partes producto del modo de vida occidental, ¿no? Entonces es importante poner en la mira esta idea de que lo real es un tejido que se construye a partir de la palabra
y a partir del pensamiento. Podemos decir que todos estos videos que hemos estado filmando tienen que ver con eso. Esta es una suerte de maloca virtual, ¿no? Aquí estoy debajo de un árbol. Hoy encontré un arbolito con sombra, con un espacio para poder poner la cámara. Sí, estamos acá. Espero que este arbolito sea a partir de ahora un arbolito ancestral, ¿no? Y que nos podamos sentar aquí abajo a tejer la palabra, a tejer el pensamiento, ¿sí? No es una cuestión racional, ¿eh? No tiene que ver con esta idea racionalista de Occidente, de este cultivo de la palabra. Tiene algo que ver, pero no directamente, ¿sí? Digamos que Occidente tuvo esto en sus orígenes, en los orígenes, es el logos del que hablaban los griegos allá en la Grecia clásica, pero que luego se destruyó con la aparición del cristianismo en todas sus formas, ¿no? Destruyó el logos, destruyó, al volverse una palabra fija, se volvió palabra muerta. Y la palabra muerta, pues obviamente genera destrucción, ¿no? De culturas, del medio ambiente, en fin, ya sabemos, ¿no? Entonces eso estaba también en los orígenes de la cultura occidental, este tejido de lo real a partir del logos, a partir de la palabra. Incluso lo dice el primer versículo del Nuevo Testamento, ¿no? En el principio era el verbo. Es lo único que hay correcto en esas escrituras. De ahí para abajo todo lo demás está mal. Pero ese primer pedacito está correcto. En el principio era el verbo, ¿cierto? En el principio fue la palabra, en el principio fue el pensamiento. Nos cuentan los mitos fundacionales, los mitos cosmogónicos, tanto del Amazonas como de África, cada una con sus peculiaridades culturales, pero nos cuentan, y eso es absolutamente cierto, que en el origen no había nada, era vacío, solo había un vacío, pero este vacío era un ser, el ser absoluto, el ser en el cual se incubaban todos los seres posibles, todas las vidas posibles que iban a aparecer. Y este ser comienza a pensar. Estoy resumiendo mucho, es mucho más complejo, mucho más hermoso, ¿no? Este ser empieza a pensar y de la raíz de este pensamiento florece la palabra de este primer ser original. Y la palabra se teje en el telar del pensamiento. Y este telar tiene 4 aspectos, ¿no? Que son estos 4 ámbitos de lo real, de lo espiritual, que ya hemos discutido en otras ocasiones, en otros videos. Entonces hay esta construcción, este tejido de lo real a partir de la palabra y a partir del pensamiento que brota de este abismo original, de este ser original que es todo el universo, ¿sí? Entonces eso está presente en muchas culturas y como mito, pero también como una práctica, la práctica del mambiadero, la práctica de sentarse a palabrear en África debajo de el árbol tutelar, ¿no? Esta práctica, por cierto, en África ahora se hace también con tabaco, porque cuando el tabaco llega a África, llevado por los conquistadores, pues, y colonizadores, pues los hombres de conocimiento y las mujeres de conocimiento se dan cuenta de la importancia espiritual de esta planta y la incorporan inmediatamente, ¿sí? La incorporan a su mundo sagrado, a su mundo espiritual. Entonces también el tabaco en África se utiliza como la palabra, como la planta de la palabra, ¿no? En Yoruba se dice Igi-oro. Igi-oro quiere decir el árbol de la palabra, ¿no? Entonces este arbolito de la palabra, esta planta de tabaco, se usa para palabrear debajo del árbol tutelar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una incongruencia, cuando hay una incoherencia entre este núcleo tejido con palabras, tejido con pensamiento y las prácticas y los ámbitos de realidad que se tejen a su alrededor, que se van organizando a su alrededor? Bueno, pueden pasar, hablando a grandes rasgos, pueden pasar 2 cosas, ¿no? Ahora bien, antes de eso, hay que aclarar que estas incoherencias pueden ser espontáneas, pueden ocurrir de repente o pueden ocurrir de manera voluntaria. La persona puede provocar estas incoherencias, ¿no? Entonces, ya sea que sea voluntaria, por ejemplo, usted es una persona cristiana y le da por tomar ayahuasca, o es una persona que, esto en sentido de lo voluntario, de crear una incoherencia voluntaria,
¿Por qué es una incoherencia? Porque, bueno, el mundo de la ayahuasca, el mundo del chamanismo es el mundo de la espiritualidad inmanente. El mundo del cristianismo es el mundo de la espiritualidad trascendentalista. Entonces, si usted en su núcleo es cristiano, cristiana, católico, católico, ortodoxo, lo que sea, cuando usted entra en el mundo del chamanismo, usted está generando una incongruencia. Esa incongruencia puede tener, a lo mejor sale bien, pero también puede generar problemas, ¿no? Y ahí es donde me quiero enfocar, ¿no? Porque, bueno, ya saben, este es el Monte 911, este es su canal de emergencias espirituales, entonces, por si tiene problemas, esto también le puede ayudar a entender por dónde vienen esos problemas y qué puede hacer usted para tratar de solucionarlo, o por lo menos para tratar de capear ese temporal de la manera más eficiente posible. Entonces, cuando hay esta incongruencia, puede ser que la práctica pierda sentido. Volviendo a este ejemplo muy sencillo de la ayahuasca, que lo cito continuamente porque está muy de moda, en todas partes hay gente tomando ayahuasca y ayahuasqueros y no sé qué, ¿no? Cuando, digamos, la persona tiene un núcleo de realidad que es cristiano, que es católico y toma ayahuasca, lo que sucede es que la toma de ayahuasca se desvirtúa, es decir, se convierte en una suerte de práctica cristiana y la persona no tiene acceso, aunque así lo crea, aunque tenga visiones y lo que sea, no tiene acceso a este mundo chamánico, a este mundo animista. ¿Por qué? Porque su núcleo de realidad no se lo permite. Entonces, cualquier otra práctica que se construya alrededor de ese núcleo va a tener ese modo de ser, ese modo de realidad, ¿no? También puede ser que la persona simplemente considere, si su núcleo de realidad a lo mejor no es el cristianismo, pero es la ciencia, entre comillas, o el cientismo, ¿no? Que es esta idea que sustituye el dogma de la religión por el dogma de la ciencia, y puede ser que vea la ayahuasca como droga, entonces simplemente se droga, ¿no? Eso lo hablamos cuando en aquel video, cuando hablábamos de las plantas maestras. Bueno, pues si usted cree que la ayahuasca es una droga, porque su núcleo de realidad, que está fundado en este cientificismo popular, que es bastante inexacto, bastante poco científico, por cierto, usted simplemente va a tener una experiencia de droga, está drogado, ¿no? Con ayahuasca, con hongos, simplemente es una droga, porque su núcleo de realidad no le permitiría acceder a otra experiencia de otro tipo. Tendría que construir otro núcleo a partir de la palabra y el pensamiento, sentándose debajo del árbol tutelar, sentándose en la maloca o en algún equivalente con los ancianos, con las ancianas, con la comunidad, para tejer ese otro núcleo y que esa experiencia, bueno, pueda ser realmente una experiencia chamánica, ¿no? Ahora, puede darse una situación muy grave, muy seria, que es que la experiencia sea tan poderosa que el núcleo se rompa. El núcleo de realidad se rompe. Y cuando el núcleo de realidad se rompe, cuando el núcleo de realidad se desteje, y eso es muy común en Occidente, porque recordemos lo que decía al inicio, que los núcleos de realidad occidentales están totalmente fragmentados, son totalmente esquizoides, son pedazos, es un conglomerado de pedacitos que tratan de mantenerse juntos a la fuerza con el uso del poder y del control. Pues la persona empieza a sentir que está enloqueciendo. Y esto, cuando hablábamos de las emergencias espirituales, está relacionado con eso. Y es lo peor que le puede pasar en términos de experiencia, que es un núcleo de realidad, que esta esencia, este corazón de la realidad se desintegra, es como un infarto de lo real, y lo real muere. Y usted está en el medio de este universo muerto, sintiéndose enloquecer, sintiéndose en el peor de los abismos posibles. Si hay un infierno real, no es infierno con el que amenazan a los niños para que se porten bien y hagan, no. Si hay un infierno real en este mundo es ese, cuando se rompe el corazón de lo real, cuando se destruye. Y en ese caso, créame que se siente bastante feo. Ahora, ¿qué sucede en ese caso? ¿Qué hacen las personas normalmente? Bueno, primero, tratan de regresar a ese núcleo original y se aferran fanáticamente a ese núcleo. Les puedo poner como ejemplo una señora que conocí que un día le dio por irse al desierto acá en México a comer peyote, ¿no? Sin haber tenido ninguna preparación, voy a comer peyote, ¿no? Y entonces allá en el desierto comió peyote en compañía de su hijo, lo cual fue un buen... Su hijo ya era un hombre, ya, ¿no? Un adulto, no era un
muchachito, ¿no? Lo cual fue bueno para su hijo también, ¿no? Eso le dio cierto soporte emocional, lo cual siempre es útil. Pero allá en el desierto, la señora, bajo los efectos del divino luminoso, empezó a ver brujas y empezó a ver demonios que se la querían llevar, y aquello fue el acabose, fue un desastre. Entonces se regresaron a esa hora a la ciudad, allá donde yo estaba, me trajeron a la señora en la madrugada y le hicimos una ceremonia para reincorporar el espíritu a su cuerpo, porque se le había salido el espíritu, obviamente estaba espantadísima. Vean el video sobre las enfermedades espirituales para más información. Y logramos que no enloqueciera. Pero, ¿qué sucedió en esta experiencia tan horrenda, pobrecita? Realmente horrenda, la pasó muy, muy mal. Su núcleo de realidad, que era un núcleo católico, pues obviamente se vio resquebrajado. ¿Y qué hizo ella? Tratar de recomponerlo. Entonces, ¿cómo trató de recomponerlo? Se volvió una católica fanática y se volvió misionera y se quería ir a África a evangelizar a los africanos, como si los africanos ya no tuvieran demasiados colonizadores fastidiándoles la vida. Quería irse a África a evangelizar, a transmitir la verdadera palabra, porque todo eso del peyote y todo eso de la espiritualidad africana, todo eso es falso, ¿no? Entonces, bueno, no es que sea falso, señora, es que usted generó, sin saberlo, una incoherencia entre la práctica del uso del divino luminoso, del peyote, del jicuri, con su núcleo de realidad, que era católico. Entonces la señora regresó a este núcleo, ¿no? A la fuerza. Otra anécdota, una estudiante, jovencita, una estudiante de la universidad donde doy clases, pues tenía el hábito de fumar mucha marihuana. La marihuana, ustedes saben, la Santa Rosa también es una planta de poder, es una planta sagrada, y su función espiritual es abrir para que entre algún espíritu y para que facilite los procesos de posesión. Pero ella lo hacía, como lo hace la mayoría de la gente, por diversión, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a la planta no le importan sus motivos. La planta es una planta sagrada y actúa desde ese ámbito, ¿no? Entonces ella fue, en una de estas situaciones, fue poseída por algún espíritu oscuro y en esa posesión agredió a algunas personas que estaban cerca de ella, intentó asesinarlas, ¿no? Obviamente no pasó a mayores, por lo menos para estas personas, pero ella fue, cuando más o menos se controló la situación, ella fue corriendo con el psiquiatra porque su núcleo de realidad se había quebrado y necesitaba un especialista. Ella consideraba, porque su núcleo de realidad es este cientismo popular, esta idea científica, pseudocientífica de la realidad, pues fue corriendo con un psiquiatra, su familia la llevó con un psiquiatra para que la medicaran, porque obviamente tenía un problema químico, ¿no? Producto de las drogas, ¿no? Entonces las drogas le generan un problema químico, entonces hay que curarlo con química. Estuvo hospitalizada y eso fue un infierno para ella, esa hospitalización en psiquiatría, porque pues, obviamente la psiquiatría institucional, siendo la heredera de la Inquisición medieval, pues nadie absolutamente en estos ámbitos de la hospitalización psiquiátrica pues la pasa bien, ¿no? Entonces, bueno, ya ella finalmente ha logrado integrar esas experiencias, es bailarina, por suerte para ella, es bailarina y a través de la danza ha logrado integrar toda esa experiencia, incluso la experiencia de maltrato dentro de los hospitales psiquiátricos, porque no sé cómo sea en Europa, no sé cómo sea en el sudeste asiático, pero acá en México los hospitales psiquiátricos son una versión institucionalizada del infierno. Entonces, bueno, eso lo ha ido trabajando. Ahora, ¿qué puede hacer usted si está en una situación de esta? Busque ayuda, busque ayuda. Si su núcleo de realidad o lo que queda de núcleo de realidad es católico, bueno, pues vaya con los curas, con los sacerdotes. No es algo que yo haría, por supuesto, ni de chiste, pero bueno, si ahí está usted, pues vaya y busque ayuda. Ya luego verá, ya luego cuando las aguas más o menos se calmen, ya podrá avanzar en su camino y podrá encontrar cosas un poquito más eficientes, pero en principio busque ayuda. Recuerde que el camino de entrada es el camino de salida, es decir, el núcleo de realidad que por muy fragmentado, por muy estropeado que quede, le va a dar información de a dónde tiene que pedir ayuda. Y la ayuda siempre es con personas, siempre es con especialistas y con una comunidad que le dé a usted soporte emocional. ¿Cómo se da ese soporte? Sin juicio. Si usted, su familia, le empieza a decir que eso te pasó por andarte metiendo drogas,
tu familia no es tu comunidad de apoyo, porque está enjuiciando de manera negativa tu propia experiencia y lo que va a hacer es aumentar el sufrimiento. Entonces búscate una comunidad de apoyo, gente que haya pasado por experiencias similares, que te pueda ayudar sin juicio. Claro, si este núcleo de realidad se desintegra completamente y no queda nada, tenga calma, tenga paciencia. Recuerde, como dice el refrán africano, la paciencia es la madre de todas las virtudes. ¿Sí? Entonces tenga paciencia y busque, explore distintos caminos. Le aconsejo que vean nuestro video, está como 4 o 5 videos más para atrás, el de los niveles de la experiencia espiritual. Si usted con terapia no resuelve, váyase más abajo, váyase a las religiones institucionalizadas si no encuentra camino. Si tiene una intuición, sígala, pero si no la tiene, busque más abajo. Si en las religiones organizadas no encuentra ayuda, busque más profundo en las religiones tradicionales, en los caminos espirituales tradicionales. Si ahí no es, entonces busque más en profundidad, busque en los espacios del animismo, del chamanismo, ¿sí? Recuerde que hay muchos niveles y entonces la ayuda y la comunidad que le va a dar a usted soporte y que le va a ayudar a retejer ese núcleo de realidad sin la cual el mundo no es más que un caos absoluto, depende mucho de lo que usted está experimentando, depende de la experiencia que usted está teniendo y hay muchas probabilidades, no hay solo uno. Si viene alguien a decirte esta es la única posibilidad y en mi iglesia es donde te está mintiendo, no hay una posibilidad, hay muchas y depende mucho de la experiencia, de cómo usted está viviendo la experiencia, pero busque ayuda porque necesita retejer el núcleo de realidad y no lo va a retejer con dogmas, no lo va a retejer con medicamentos, con drogas, con psicofármacos, no se puede. Solo se puede retejer el núcleo de lo real a partir de un ejercicio voluntario y ya en su caso ya no será involuntario, ya no lo puede ser involuntario, ya no lo puede hacer de manera involuntaria, ya no se la puede dar a alguien, ya no se lo pueden regalar, ¿sí? Lo tiene que hacer usted de manera voluntaria. Solo se puede tejer ese núcleo de realidad de manera voluntaria a través del pensamiento y a través de la palabra. Y esto es un ejercicio exquisito y ese ejercicio se debe su existencia justamente porque esa deidad primordial, ese ser primordial en el origen del tiempo, en ese vacío abismal que era su propia existencia, pensó y de la raíz de su pensamiento floreció la palabra y esa palabra se tejió en el telar de su pensamiento y ese tejido fue lo real, ¿sí? Entonces, no lo alargo más, ya me demoré bastante con este video. Espero que les haya sido útil, espero que les haya servido esta pequeña plática debajo de este pequeño arbolito, este encino tutelar, en este espacio, en esta maloca virtual donde tejemos la palabra, donde tejemos el pensamiento. Si las cosas van mal, pida ayuda. Si tienen dudas, si tienen preguntas, déjenla abajo en la sección de comentarios, con todo gusto y con los poquitos recursos que tengo, pero con toda mi voluntad de ayudar, trataré de ser útil para ustedes. Ojalá que este video también les haya resultado útil y como siempre me despido enviándoles desde estas montañas maravillosas acá enfrente de una cañada donde corren las aguas dulces de la diosa de la fertilidad que allá en Nigeria llamamos Oshun, ¿sí? Espero que este video les sea útil y les envío con él todas las bendiciones y mi agradecimiento.